¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Si me escuchan? Buenos días, Buenos Lice. días, Lice. Gusto. ¿Cómo están, chicos? Buenos ¿Cómo les días, dice. va? Pensé que estaba sin internet. Muy bien. Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olvide, por favor, de registrar la asistencia, ¿no? Estamos cerca de 17 personas y todavía nadie ha registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿no? Ya me Adicionalmente, registré, por Lice. favor, ¿cómo está? Excelente, muy bien. No se olviden, por favor, de seguir trabajando las actividades en el portafolio, en la plataforma como tal, ¿no? Recuerden que el año lectivo para ustedes está próximo a terminar y tenemos que tener al día el portafolio, la plataforma, tareas, documentos, pensiones, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Y más aún, en tercero, para ustedes, realmente, pues, es lo último que deben realizar, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando en el último tema que nosotros tenemos en la plataforma, ¿no? Y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es directamente la geopolítica, ¿sí? Pero antes de estudiar la geopolítica, les voy a tomar una pequeña lección del tema que nosotros revisamos la anterior semana. ¿Sí? Así que si nos acordamos, el tema, ya les voy a dar una ayuda, era acerca directamente de la dolarización. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar con la lección. Señor Segundo, dígame un número del 1 al 20. 15. El número 15, muchísimas gracias. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Número 15 es el señor Sergio Inca. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, empezamos con las lecciones, por favor. Cuando nosotros hablamos directamente de la dolarización, ¿ya? ¿En qué año generalmente se dieron estos cambios dentro de nuestra economía? En el 2000, Ya, excelente. ¿A cargo de qué presidente estábamos en aquel entonces? Yamil Maguad, Excelente, señor. 10. Ayúdeme con un número del 1 al 20, por favor. el 11, El número 11. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Paulina Martínez. ¿Estamos ahí? Paulina Martínez. ¿No? Listo, muy bien. 0. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Tandazo? Sí, Sí. dígame, licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien. Cuando hablamos de la dolarización, ¿ya? ¿Cuánto representaba el valor del dólar, de un dólar en sucres? 25,000, Ya, excelente. 10. Ayúdeme con un número del 1 al 20. el 8, El número 8. Excelente. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marisol Lechón? ¿Estamos ahí? Señorita Marisol, ¿no? Listo, muy bien. 0. 0. No podía conectarme, licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué sucedió? Mi micrófono. Listo, muy bien. Ahora, si hablamos de la dolarización, ¿qué banco generalmente se cerró después de la dolarización? Eh, ¿Cómo es No me Ese acuerdo, mismo, Lice. ese mismo. El Banco Central puede ser, Lice. No, No. casi, pero no. sé. Ya, 0. vamos. 0. A ver, señorita No, mentiras, Marisol, mentiras, compañera, mentiras. un número del 1 al 20. Señorita Marisol. El 2. El 2, señor Paucar, muy bien.
Bien, cuando nosotros hablamos directamente de la dolarización, ¿cómo se llamaba la institución que generalmente se encargó de transformar o de cambiar directamente la moneda del Sucre al dólar? ¿Ya? ¿Cómo se llamaba la institución o el banco? Señor Oscar. El banco Banco Central, muy bien, 10. Parece que tenemos problemas de la conexión. Muy bien, el Banco Central. Ahora, ¿me ayuda por favor la señorita Cecilia Amanda? Sí, dígame, licenciado. Excelente, muy buenos días. Bien, dígame por favor, ya, dígame por favor, cuando nosotros hablamos de la dolarización, una ventaja que tuvimos con el dólar. La ventaja, pues no sé, yo en mi parecer creo pues que la moneda se expandió un poquito más, o sea, se unificó y pues teníamos, pienso yo, un poco más de, por ejemplo, si vamos de Estados Unidos o por ejemplo con la Unión Europea, pues como que le convenía un poco más el dólar para no estar tanto liándonos en, por ejemplo, acá es euros y allá dólares, entonces pues ya vas y cobras directo en dólares en vez de estar cobrando dólares y luego pasándole a la otra moneda que era sucres, ¿no? Ya, excelente, muy Pienso bien. yo. Muy bien, 10. Ayúdeme con un número del 1 al 20. El 18. El señor o la señorita Dayana Isa, ¿estamos ahí? licenciado. Sí, muy buenos días, señorita Dayana. Dayana Isa, ¿no? Listo, excelente. 0, muy bien. Pasamos Dicen, directamente. Sí, dígame. mil disculpas, mi internet está bastante inestable y entonces se me está desconectando y es por eso que de pronto la pregunta que me hizo no me escuchó. Era Sí, el Banco Central. sí avanzamos a escucharle. Por ahí, Banco Central, decía entrecortado. Entrecortado, ¿no? A veces la señal del internet también nos falla. Sí, no se preocupe. Excelente. Señorita Dayana Isa, ¿no tiene? ¿No está ahí? Muy bien, 0. El señor Diego Taco. Señor Diego Taco, ¿sí? Buenos días, licenciado. Sí, sí me encuentro, dígame. Listo, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de los principales productos de exportación que tiene el Ecuador, ¿cuáles son? El plátano, el cacao, puede ser. Ya, muy bien, excelente. 10. Y Eh, finalmente vamos a terminar con uno. Ayúdame con un número del 1 al 20. El 15, El número 15. ¿Me ayuda, por favor? El señor Rodi Bravo. ¿Estamos ahí? Buenos días, Licen, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien. Cuando hablamos de la dolarización, ¿cuál sería una desventaja de la dolarización? Ya, Licen, buenos días. La desventaja que hay, o sea, en este país es porque, o sea, a veces las inflaciones suben mucho. En cambio, en Sucre, este, uno se mantenía con su moneda eh, normal y había más ventaja cuando teníamos la moneda. En cambio, en dólares, por ejemplo, el euro se lo lleva casi a veces con el 50% y el dólar a veces baja, a veces sube. Ya, Y excelente, señor. Bien, muchísimas gracias. Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí en las lecciones, ¿no? Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de la dolarización, realmente fue un cambio del sucre al dólar, ¿no? Ahora, vamos directamente a estudiar acerca de la geopolítica. Como les mencionaba, la geopolítica prácticamente viene a ser lo que es el estudio directamente del territorio, es decir,
de los recursos naturales que puede tener un país, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita, el señor Sergio Inca, por favor. Geopolítica. Señor Sergio Inca, ¿ya se fue? Cero. Señor Paucar, me ayuda, por favor. Geopolítica. Leo, dicen, Leo, Sí, por favor. ya, hasta que ojalá no se entrecorte, se me está entrecortando el internet. Geopolítica. La geopolítica, por lo tanto, es un método de estudio utilizado para comprender, así como para explicar y analizar cómo se está desarrollando el comportamiento político a nivel internacional, teniendo en cuenta una serie de variables geográficas. Así, es una ciencia que ha ganado gran relevancia con el paso del tiempo. Esta ciencia se centra en el estudio de los procesos políticos, así como los efectos de dichos hechos que generan. Para ello se alterna con otra serie de disciplinas como las relaciones internacionales, la economía, la sociología, la historia, así como la geografía y la ciencia política. En otras palabras, la geopolítica es hasta la importancia de ciertos recursos naturales para las relaciones exteriores de un país. En muchas ocasiones, el concepto es utilizado para hacer referencia a disciplinas afines como las relaciones internacionales. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, la geopolítica. Entonces, prácticamente es un estudio, ¿cómo está? Muy buenos días, del aspecto del territorio, ¿no? Directamente en donde nos habla directamente de los recursos que generalmente un país pueda llegar a tener, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos manifestar, ¿ya? Podemos manifestar que la geopolítica realmente permite dar un estudio de mercado, es decir, determinar qué países directamente necesitan nuestros productos, ¿no? Como es el caso del Ecuador, nosotros vendemos a países lo que son nuestros productos, el cacao, el plátano, el café, a países en donde directamente, pues, no lo tienen, ¿no? Y a eso directamente se le atribuye directamente la geopolítica, ¿no? Es un estudio de mercado, las relaciones internacionales que pueden haber entre un país y otro, ¿no? Pero sobre todo directamente ayuda a que los recursos de uno u otro país pueda ser comercializado con todo el mundo, ¿no? Muy bien, pasamos directamente al origen de la geopolítica. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Ya. El señor Rodi Bravo, por favor. Origen. Ya, Lizzy. La geopolítica es una disciplina en la que se discute su nacimiento. Este es un sentido. Unos dicen que nace en 1989, de la mano de la mano de un De politólogos. geopod, que estoy lejos de la pantalla, y ahí sí, de la mano de un sueco, mientras que en otros lados lo dicen que nace en 1905 de la mano de politólogo de origen alemán. Sin embargo, aún sin tener constancia y si existe un consenso válido sobre sobre el nacimiento de esta disciplina, si es cierto que no es
hasta 1930, cuando el concepto comienza a ganar relevancia. En este sentido fue a principios del ¿20? siglo XX, cuando durante el nazismo el alemán Karl Hochschild implantó nuevas formas de ver y estudiar la geopolítica, militarizando por completo dicha disciplina. De esta forma, la geopolítica fue utilizada para la elaboración de la estrategia adoptando a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Para ello, Hitler utilizó dicha disciplina para ir ocupando y estructurando la ideología nacionalista que posteriormente acabaría implantando en la Alemania nazi. Esta ocasión, con el nacimiento concepto se asocia a la dictadura de Adolf Hitler, porque dejó de utilizarse. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. 10. Muchísimas Dejo de gracias. la Muy pantalla. bien. Origen. Si bien es cierto, aquí podemos atribuir que el origen directamente se dio en el siglo XX, ¿no? Hablando de los años de 1899 y fortaleciéndose en los años de 1905 y 1930, ¿no? Pero prácticamente el momento o la forma en el cual la geopolítica se logró implantar fue directamente en base a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando el pionero de Alemania, en este caso Adolf Hitler, directamente empezó a utilizar esta disciplina con la finalidad directamente de ganar lo que era el enfrentamiento durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes saben, Hitler prácticamente buscaba el tener sitios, lugares, puntos estratégicos para que Alemania logre, pues, conquistarla, ¿no? Como ustedes saben, los alemanes como tal llegaron directamente a ocupar grandes países, en el caso de Francia, en el caso de Polonia, y en el mejor de los casos también lograron ocupar el territorio de Moscú, ¿no? Que en aquel entonces obviamente pertenecía a la Unión Soviética como tal, ¿no? Pero en fin, durante la Segunda Guerra Mundial, hablando de los años de 1939 al 45, Hitler directamente empezó a utilizar lo que era la geopolítica, ¿no? Pero una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, ya la disciplina generalmente se dejó de utilizarse como tal, ¿no? Ahora, vamos a hablar de algunas características importantes de la geopolítica, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Graciela Garcés. ¿Estamos ahí? No, cero. Muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Cecilia Amanda, por favor. A ver, Milicen, características. Entre las características que definen la geopolítica, cabría destacar las siguientes. Colombia combina el estudio de la geografía y la política, entre otras disciplinas. Es una ciencia complementaria a la historia. Ayuda a comprender los hechos pasados a nivel político y social. Se vincula con las relaciones internacionales. Sus principales autores son Ibeis, Lacoste y Peter Taylor. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Las características, ¿no? Engloba directamente a las disciplinas de historia, ¿sí? Que generalmente nos ayudan a determinar lo que es un crecimiento tanto del territorio
de la población y sobre todo, pues, de los recursos naturales, perdón, que cada país puede llegar a tener, ¿no? Ahora, vamos a hablar también de las relaciones internacionales que deben existir. Es decir, si yo voy a vender un producto, realmente tengo que mantener unas buenas relaciones con el otro país y así de igual manera para que los productos puedan llegar de la mejor manera, ¿no? Sus principales autores, Lacotte y Taylor, que generalmente eran autores en los cuales mencionaban, ¿no? Que era importantísimo que la geopolítica logre establecerse en la mayoría de los países, ¿no? Con la finalidad de explotar los recursos y obviamente pues convertirlas en potencias mundiales, ¿no? Ahora, vamos a estudiar directamente uno de los pensadores o los principales autores de la geopolítica, ¿no? Me ayuda en la lectura la señorita Consuelo Sangoluisa, por favor. Sí, me dice. Principales autores. El primer autor sería Alfred, no avanzo, Taylor Moham. Estadounidense, Moham señaló la importancia del mar en las relaciones políticas entre países y cómo debían aprovecharse los lugares estratégicos para dominar este tipo de medio. En ese sentido, estableció 6 condiciones con un país debería cumplir para controlar el medio marítimo. Las primeras serían con climas que se facilita la navegación y recursos útiles. El tercer punto sería contar con una extensión de terreno suficiente. El siguiente haría referencia a tener un nivel de población tal que permitiese la defensa de dicho terreno. El quinto punto podría como condición con la sociedad tuviera aptitudes favorables para desenvolverse en el mar. Y por último, es necesaria que el propio gobierno de la nación en cuestión tuviese interés por el dominio marítimo y dirigiese sus políticas hacia esta línea. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. 10. Si bien es cierto, cuando hablamos nosotros directamente de lo que son los autores, uno de los más importantes era generalmente Mahan, ¿no? ¿Qué decía él? Prácticamente mencionaba que todos los recursos que llegue o pueda llegar a tener un país siempre deben ser explotados como tal, ¿no? Adicionalmente, seguir lo que es buscando más recursos dentro de su territorio con la finalidad directamente de que los recursos puedan ser utilizados de la mejor manera, ¿no? Mahan directamente mencionaba que el crecimiento de los países, de las potencias mundiales, siempre tendrían que ser enfocadas directamente a los recursos que nosotros podamos encontrar en el mar, ¿no? Entonces, él decía que si un país tiene acceso directamente a los océanos, tenga gran cantidad de ríos, lagos, lagunas, puedan aprovecharse directamente de esos recursos, ¿no? Y sobre todo, también en su momento mencionaba que el terreno, hablando directamente de la tierra, tiene que existir lo que es una explotación bastante equitativa, ¿no? De tal manera que tanto en el mar como en la tierra permitan obtener los recursos necesarios, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de otro personaje también. Homer Lea. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Evelyn Milinjagi, por favor? Señorita Evelyn Milinjagi, ¿no? Listo, muy bien. 0. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Steven Macas? Señor Steven Macas, ¿no? Listo, muy bien. 0. Y eso directamente, cuando se gradúe en su promedio va a bajar, por si acaso.
Por si acaso. Muy bien, ¿me ayuda por favor el señor Giovanni Díaz? Profe, muy buenos días. Muy buenos días. Otro autor de Estados Unidos es Homer Lea. A comienzos del siglo XX, Lea advirtió del peligro que corrían las naciones anglosajonas debido a la expansión que estaban realizando estos estados vecinos de origen eslavado. Rusia, Teutón, Alemania o japoneses. De alguna manera anticipó los movimientos que estaban por venir a lo largo de la Primera Guerra Mundial, ya que supo leer las intenciones políticas teniendo en cuenta los factores geográficos, es decir, realizó uno de los primeros estudios geopolíticos de lo que se tiene constancia. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Cuando nosotros hablamos directamente de Homer Lea, él también mencionaba, ¿no? Que la riqueza de los países que deben generalmente explotar los recursos tienen que ser los países anglosajones, ¿no? Y que obviamente, hablando de los japoneses, de Alemania, de Rusia, de los eslavos, generalmente son países en donde prácticamente los recursos son muy variados, ¿no? Aquí tenemos otro personaje también que es Sir Hartford Mackinder, ¿no? ¿Qué decía él? Él prácticamente mencionaba, ¿no? Que en el mundo, sí, que los países en el mundo deberían tener lo que es un territorio para todos, es decir, para que todos los países en el mundo logren abastecerse, ¿no? Él mantenía una teoría en la cual decía que el Heartland, ya el Heartland, el corazón de Europa y del mundo tendría que ser un sitio en donde tengan mayores cantidad de recursos, ¿no? De cuál manera en este caso podemos abastecer de que el continente europeo pueda estar directamente inmerso con el continente asiático, con el continente africano, con el continente americano, de manera de que se establezca un territorio y todos los continentes pueden sacar su provecho, ¿no? Aquí tenemos otro representante que es Friedrich Ratzel. Él decía prácticamente, ¿no? Que el crecimiento de las naciones siempre deben directamente enfocarse al factor directamente de la demografía, es decir, del crecimiento de la población como tal, ¿no? Entonces, él decía directamente que debe existir la mayor cantidad de trabajo, debe ser la creación de empresas o industrias para que la población como tal pueda seguir laborando, pueda seguir trabajando y su país directamente logre convertirse en una potencia mundial, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar, ¿no? Que Ratzel mencionaba una pequeña postura, por decirlo así, al cuidado del medio ambiente. Que si bien es cierto, explotar los recursos eran necesarios, pero también con el cuidado necesario, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy nosotros podemos atribuir que la geopolítica sigue en constante crecimiento en las sociedades, ¿no? Cuando nosotros estudiamos un país que pueda tener diferentes recursos, cuando estudiamos un país que pueda tener lo que es una riqueza, hablando del sistema monetario, cuando hablamos directamente de una riqueza en la flora, en la fauna, y sobre todo cuando hacemos estudios de mercado, ¿no? Es decir, si yo quiero vender un producto a un país, si yo quiero directamente emprender con una pequeña empresa en algún sitio, en algún lugar, estableciendo lo que es el uso del estudio directamente del sitio, ¿no? De eso directamente parte y se enfoca lo que es la geopolítica, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? ¿Sí, no? No, licenciado, de mi parte. Vamos a hacer una pequeña tarea hasta el último día. El taller 2 falta, licen. ¿El taller 2? Sí, quedamos la semana pasada y no lo hicimos. El taller 2. Ah, sí, recuerdo, el taller 2. Muy bien, nos faltó el taller 2. Ese portafolio debe estar listo. El 2 y el 3. Todavía no se gradúan, por si acaso. Por si acaso iban a graduarse, pero si no tienen las actividades, pues realmente será una pena, ¿no? Ya vamos a revisar, por favor.
Yo ya lo hice, Lice, no sé si estará bien. Ya, vamos a revisar Ajá. ahorita mismo, ¿ya? Hace tiempito que Ya. nosotros tengamos, ya se va a habilitar nuestro portafolio. Debe estar bien, debe estar presentado, no debe tener faltas de ortografía, bien decorado, bien bonito, bien hermoso. Ese portafolio tiene que estar, pero de lo más lindo. A ver, nos quedamos directamente en el tier 2, me dicen, ¿no? ¿En qué página nos quedamos, por favor? 70 tengo yo. Ya, muy bien. Bajamos, por favor, la página 70. Ya, nos quedamos, me parece que aquí, ¿no? No, en la 2. Ya, excelente. La 2 2 y todavía. 3. 2 y 3. 2 y 3, que nos falta de terminar, ¿no? Excelente, vamos acá. Taller 2. Las características más notorias de ese acontecimiento fue el rápido crecimiento de la línea de energéticos, lo que se debió básicamente a la consolidación de México, Venezuela y hasta cierto punto de Ecuador, como los principales exportadores de petróleo de América Latina. Selecciona el acontecimiento que se describió anteriormente. ¿Cuándo fue? Periodo bancario, el efecto tequila, crisis de los 70 o crisis de los 80. Crisis de los 80. Crisis de los 80. Muy bien, crisis de los 80. 2. Sí. Complete la siguiente frase. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica alcanzó aceptables niveles de crecimiento que se tradujeron en crecimiento de la mortalidad, crecimiento ocupacional, crecimiento de la natalidad o crecimiento estudiantil. Crecimiento ocupacional. Ocupacional. Excelente, muy bien. 2 es la B, crecimiento ocupacional. 3. ¿Está o no de acuerdo que en el Ecuador exista rendición de cuentas del presupuesto general del Estado? Sí, no, ¿por qué? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Excelente, Sí. debe hacerse muy Sí. bien. ¿Por qué? Porque nos permite directamente verificar egresos, gastos, ingresos y verificar cómo nos encontramos directamente en nuestra economía. Es decir, esa información debe prevalecer para todo el mundo, ¿no? La globalización, pasamos directamente al taller número 3. Excelente. Dice, primera pregunta, la globalización es, seleccione la afirmación correcta. La A, proceso histórico de integración mundial. Ya, es la opción A. Excelente. 2. De acuerdo a la siguiente afirmación, seleccione el tipo de globalización correcta. Se caracteriza por la defensa de la igualdad y la justicia para todos los seres humanos. ¿Cuál será? Social. 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 Excelente. 3. Una colilla según el tipo de globalización con su respectiva característica. Económica. Consiste en la creación de un mercado mundial que no contemple barreras. Mundial que complete barreras entre aranceles para permitir el libre circulación. Excelente, muy bien. Lo 1, por favor. Política. Ha fomentado la creación y desarrollo de diferentes mecanismos. Sí, igual. Ya, excelente, muy bien. Tecnología. Que han producido importantes conexiones entre países. Ya, muy bien. Y finalmente, cultural. Se caracteriza por una defensa de la igualdad y la justicia para todos los seres humanos. A ver, se caracteriza. A ver, entonces la de acá arriba no es social, es cultural. Tecnología Eso es mismo con yo les... Sí, abarca es el cultural, acceso a es la licenciado. información. Cultural es Es la que se ha cultural, producido de la importantes información. conexiones entre países. No es social, es cultural. Acá Eso es arriba es cultural. cultural. Sí. Muy bien. Y finalmente social. Ahora, cuarta pregunta. Realice un collage con respecto a la globalización actual. Bueno, aquí ya lo podemos dibujar, lo podemos pegar, no hay ningún problema, ¿no? 5. Explique si está de acuerdo o no con la globalización y si afecta o no a los países subdesarrollados. ¿Sí o no? Sí afecta a los países subdesarrollados la globalización. Obviamente porque no tienen un crecimiento equitativo, ¿no? Económico. Muy bien, Digo, claro. chicos.
hemos terminado el portafolio. Espero que todo esté muy bien, ¿no? Y ojo, todavía no se gradúan, por si acaso. Así que todo puede pasar, ¿no? De mi parte, chicos, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, ¿sí? Así que tengamos, el próximo sábado, para que todo marche bien, ¿no? Y el día de mañana puedes ejercer el voto de la mejor manera. Recuerden que bien o mal, nosotros somos los que elegimos, ¿no? Así que a meditar, a pensar bien el voto. De mi parte, excelente día, chicos. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Cuídese.